Pequeñas historias misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí, como han oído, un servidor, Javier López, y me acompaña como siempre Justo Amado, director de MEPRED. ¿Estás bien, Justo? Sí, se me nota que sí. Sí, estás muy bien, la verdad es que sí. Ya saben que realizamos este programa Pequeñas Historias Misioneras aquí en Radio María y nos facilitan siempre un correo electrónico por si quieren enviarnos sugerencias, dudas o cualquier cosa que tengan al correo electrónico historiasmisioneras@radiomaria.es, historiasmisioneras@radiomaria.es. Y también tenemos un podcast donde, bueno, el podcast este que realizamos Pequeñas Historias Misioneras lo pueden escuchar en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, en todas las plataformas, incluso en la plataforma de Radio María, poniendo simplemente en su buscador Pequeñas Historias Misioneras Radio María, ahí le lleva el listado donde están todos los podcasts, que ya llevamos justo unos ciento y pico largos, haciendo sí. podcast. Y dicho eso, Justo, ¿hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy falta la dedicatoria, que tiene que tener dedicatoria a un programa. Eso es. Y tenemos que dedicarlo a Rocío, ¿no? La hermana Rocío Masías, que trabaja en la delegación de Tuibigo y que es una fiel oyente de Pequeñas Historias Misioneras. Tenemos muchos Yo creo que oyentes. sí, pero yo creo que esta hermana se lo sabe mejor que yo. ¿Sí? Sí, yo debo de ser que me lo pongo aquí como cuando iban antiguamente a llevar el cántaro del agua, ¿sabes?, en la cabeza. Una vez que lo he hecho, ya se me ha olvidado. Y a la hermana se acuerda. A mí me pasa un poco igual, Se acuerda mucho. Bueno, pues volviendo al tema. Hoy, esta nueva historia de hoy que nos va a llevar a Tailandia, me la recordó el ejemplo de un obispo de Sudán, Monseñor Yunan Andali, en el Obeid. Resulta que allí están en guerra. Son de estas guerras olvidadas, ¿sabes? Hay guerras famosas y guerras olvidadas. Curiosamente, las guerras olvidadas suelen estar siempre en África. O sea, nuestros hermanos de África, como tienen el color de la piel oscura, no sé si es por eso o porque, yo qué sé, se olvidan, ¿no? Entonces, pues en el enésimo ataque de la zona de ahí del Obeid, pues con drones destrozaron lo que es el obispado, que es también donde vivía el obispo. Estaban ahí las oficinas, estaba una casa de hermanas. Y por casualidad, bueno, en realidad fueron dos ataques. Por casualidad, en el segundo ataque, en ninguno de los dos, pero sobre todo en el segundo no estaba, porque si hubiese estado en el segundo, estaría muerto. Y entonces, cuando le preguntaron, oye, joder, pues qué suerte ha tenido usted de salvarse. Pues sí, es verdad, pero sobre todo, que es lo que más me ha gustado de Monseñor Andali, que dijera, oye, pues se ve que Dios quiere que tenga más días para evangelizar. O sea, qué bueno. Por quedarse más tiempo allí. Es una señal, dice, porque si no me han matado, que habría sido lo lógico, es porque claramente me tienen reservado para la misión. O sea, como diciendo que si no, no me hubiese importado morir. Bueno. Estoy haciendo lo que debo hacer junto a la gente a la que quiero y a la que he sido enviado. Y mira, oye, a mí me ha resultado. Entonces, me acordé de una historia que es de 1940. Pero no que hayamos contado aquí, ¿no? No la hemos contado. Pero tiene referencias a cosas que hemos contado aquí. Era de 1940 en Tailandia. En aquella época, 1940, hay que ponerse... fíjate, está la Segunda Guerra Mundial. Todavía no ha entrado Estados Unidos en guerra, pero Alemania ya ha invadido Francia. Estamos más o menos en diciembre de 1940. Y Japón ha invadido China, también ha invadido lo que es actualmente Camboya, ¿no? Laos, Vietnam. Entonces, la situación internacional es horrible. Parece como que el fascismo es lo que está de moda, como después fue el comunismo y así, ¿no? O sea, las ideologías siempre van destrozando la vida de la gente. Pero, eso sí. Entonces, como estaba de moda, el gobierno de aquí, de Tailandia, pues dijo, pues no vamos a hacer, ¿sabes?, una dictadura,
y vamos a echar a todos los extranjeros. Porque los extranjeros son muy malos y los extranjeros encima pues, traen lo peor, ¿no? Traen lo peor. Y una de las cosas que trajeron los extranjeros es el cristianismo. Hombre, también los budistas vinieron de fuera, o sea, Buda no vivió en Tailandia. Y hay que tener en cuenta que los primeros evangelizadores de Tailandia no llegaron en 1800, llegaron en 1500. Hace ya bastante. Sí, más. Que fueron dominicos portugueses los primeros, fíjate. ¿Ah, sí? Los primeros, vamos. Y después fue evolucionando y sobre todo los que más estuvieron en Tailandia, los que pegaron el gran impulso, como en muchas zonas de Asia, que tanto hemos hablado de ellos, es la Sociedad de Misiones Extranjeras de París. Sí, hemos hablado muchísimo en estos programas, muchas de misiones extranjeras de París. Entonces, bueno, el caso es que Tailandia tenía una cosa que era relativamente buena, que es que era el único país del sudeste asiático que no había sido colonizado. O sea, ¿Todavía? No, todavía no, nunca ha sido colonizado. Ya. Entonces, y servía como lo hizo muy bien los reyes que estaban ahí, pues lo hicieron muy bien, y los diplomáticos, porque hacían de estado tapón entre Inglaterra, que tenía la India, Birmania, todo hacia la izquierda, y Francia, que tenía lo que se llamaba la Indochina francesa. Entonces servía como de estado tapón y más o menos así sobrevivió. Pero bueno, llegó este ataque de nacionalismo y los católicos que tanto bien habían hecho al país, con educación, con sanidad, pues empezaron a ser atacados. Y entonces había un pueblito que se llamaba Songhon, que se llama Songhon, que está prácticamente en la frontera, al lado del río Mekong, el famoso río Mekong de las películas de Vietnam, ¿no? Yeah. Entonces, pero que es frontera ahí. Y entonces, pues se presentó a la policía. Curiosamente es un pueblo que era totalmente católico. O sea, todas las personas del pueblo eran católicas. Todas. O sea, imagínense como si vinieran a un pueblo de España, la policía, y dijera, lo primero que hace es deportar al sacerdote, al párroco, se lo llevan y no se le vuelve a ver. Al párroco. Y entonces les dicen, como sigamos predicar el evangelio o hacer prácticas católicas, os matamos. Vamos. Sí, directo, o sea, no hay... Ya directo. ¿Qué ocurre? Había una casa de religiosas allí, en el pueblito, que eran de las religiosas de las Amantes de la Cruz. ¿Quiénes son las Amantes de la Cruz? Pues de esto sí que hemos hablado. Hemos hablado de Pierre Lambert de Lamotte, sí, el misionero de Lisieux. Antes de que se fundara el convento de Lisieux, y por lo tanto estuviera allí la patrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, antes, en el siglo XVII, un misionero salió de allí, ¿sabes? Que es Pierre Lambert de Lamotte. Hace muchísimo. Y entonces fue uno de los fundadores de las misiones extranjeras de París y vicariato apostólico de esa zona. Uno de los primeros vicarios apostólicos. Ya saben que cuando hemos hablado de vicarios quiere decir que es, en vez de ser un obispo directamente, soy obispo de tal sitio, soy el vicario apostólico de tal sitio, viene a significar estoy sustituyendo casi al Papa. Porque este terreno de misión es tan importante que lo vamos a cuidar un montón. Yo sustituyo al Papa, pero estamos toda la Iglesia Universal aquí, con ayudas, con misioneros, con todo lo que sea, ¿no? Ese es el sentido del vicariato apostólico. Lo explicamos encima hace poco en un programa de pequeñas historias misioneras. Sí. Y entonces entonces este señor fundó, este santo sacerdote y después obispo, fundó a las Amantes de la Cruz, que es la primera congregación religiosa femenina de Asia. O sea, la primera de todas. Habrá habido después muchísimas, pero la primera se fundó. Estás ahí hilando muy fino porque congregaciones femeninas hay muchísimas. Sí, pero la primera es esa. Bueno. Y actualmente tiene 4.000 religiosas en Tailandia. O sea, es la congregación religiosa en Tailandia que más religiosas tiene. Más monjas tiene. Entonces, y además tienen muy clara la espiritualidad. Se llaman Amantes de la Cruz. Porque Pierre Lambert decía, Jesucristo crucificado es el único objeto de mi corazón, es al que más quiero. O sea, tenían ese
¿no? Y por eso lo de el que quiera seguirme, que tome su cruz, etc. Y de hecho, el lema de la congregación es Crux Sacra Sit Mihi Lux. Cruz sagrada sea para mí la luz, ¿no? Entonces están muy bien, son monjas muy... Bueno, estaban ahí, ahí tenían las dos hermanas. ¿Qué ocurrió? Pues que el sheriff por decirlo alguna, jefe de la policía, las tenía vigiladas. Y también tenía vigilado a un tal Philippe Siphon, que era el jefe de los catequistas. Y entonces Philippe se paseó por ahí por el pueblo, dice, animándoles a seguir con la práctica. Dice, una cosa es que no podamos hacerlo en la iglesia, pero recordad que tenéis que seguir rezando, que Dios está cerca de vosotros, a pesar del sufrimiento, etc. Pero claro, lo detectaron, y le llegó un aviso de falso, entró en la selva y lo mataron a Philippe. El 16 de diciembre de 1940 lo mataron. Pobre. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hay, el pueblo lo sufrió muchísimo y las monjas empezaron a decir, qué bueno, ya tenemos un mártir. Bueno, así. Visto así. Pues entonces se presentó la policía otra vez, el sheriff del pueblo se volvió a presentar, esta vez en la casa de las religiosas, y les dijo, atentos, como os vea predicar, vais a acabar igual. O sea, os matamos. Inés, Lucía, que eran como se llamaban las dos religiosas. Inés Fila y Lucía Cambang. Como volváis, como os oiga hacer catequesis o algo, os matamos directamente. Se quedaron las monjas así pensando y dice, bueno, eso fue el día de Navidad, el 25 de diciembre. ¿Qué situación? Le dijeron eso. Entonces, las monjas, como son, ya sabes que a mí los amigos que tenía asiáticos son muy simpáticos porque casi nunca son primarios como somos nosotros los latinos, ahí de, ¿qué dices? ¿Cómo vas a decir eso? Ahora no, se queda calmadas, ¿no? Las hermanas se calmaron. Meditan, las dos hermanas se calmaron. Además tenían 3 o 4 catequistas en la casa. Se calmaron. Y la hermana, después de hablar con todos, le escribió una carta al jefe de policía. Ese mismo día. Le escribió una carta. ¿Y qué le dijo? Entonces le dijo, profesamos la religión de Cristo. Lo voy a leer porque es muy bonito, ¿no? Primero le dice que se asegure de tener suficientes armas y municiones. Eso le dice la monja. La monja le dice. Porque profesamos la religión de Cristo, que es la única religión verdadera. Por lo tanto, nos gustaría responder a lo que usted nos formuló ayer por la tarde. O sea, ya es la carta para el día siguiente. Y dice, a la que no tuvimos la oportunidad de responder. O sea, se quedaron meditándolo. Le pedimos que cumpla con su orden. Es decir, que nos mate. Que si nos maten se predican, ¿no? que ya nos mate. Porque no van a renunciar a la fe. Estamos dispuestos a devolver nuestras vidas a Dios, quien nos las ha dado. No queremos ser presa del diablo. Por favor, cumpla su orden. O sea, lo que le han mandado, que mate a la gente que sea católica y practique su fe. Por favor, ábranos la puerta del cielo, le dice. Además, y esto ya más es como un chance, una bromita que le hace. Dice, está ahí como... estaremos muy agradecidas, porque el último día, cuando se está refiriendo al día del juicio, dice, nos veremos cara a cara. Dice, espere un momento y lo verá usted también. Le está diciendo que te has creído que tú no te vas a morir. Aquí vamos a pasar todos. Bueno, o sea, vamos, con un descaro la carta se la llevaría a quien fuera al sitio donde estaban los policías, y al día siguiente, que es 26 de diciembre, que es San Esteban, el primer mártir, el protomártir. El 26 de diciembre de 1940, la policía simplemente llegó, llamó a la puerta y gritó, cuando estén listas, hermanas, vayan directamente a la orilla del río Mekong. O sea, la policía también dijo, pues ya que lo habían dicho, se van a enterar estas. ¿No? Pero bueno, tuvieron el detalle de llamar a la puerta y decirles que se prepararan, o sea, para que no entraban a la fuerza. que van a morir. Bueno. Pues vale. Entonces, la hermana Inés, pues que era la superiora, dijo, no, al río Mekong no. A lo suyo es que nos maten en el cementerio. Ah, vale. Iba a decir, lo decidimos nosotros. En el Campo Santo.
Sí. O sea, porque eso del río, ¿pero de qué vas, hombre? Okay. Ya que voy a ser martirizada, pues me llevas al cementerio. Lo hacemos bien, ¿no? Además no tienen que estar transportando los cadáveres, nos entierran ahí y ya está. O sea, a veces puede dar la impresión de que no tenían miedo, pero sí. Claro que tenían miedo. ¿Cómo no van a tener miedo? Lo que pasa es que es ese convencimiento que sale del amor a la cruz, fíjate. Que estábamos hablando de... Y para mí es algo impresionante. Vamos, es que... Hombre, es impresionante, sí. Entonces le dicen, pues eso, que les lleven a la tumba, al cementerio, que quieren morir ahí. Entonces, dice que una de porque llevaban varias chicas. Conocemos el nombre de 3 que tenían. Fíjate, una era Cecilia, que tenía 16 años, que eran catequistas. Viviana, que tenía 15, y María, de 14. Y había más. Lo que pasa es que el padre, cuando iban andando hacia el cementerio, la pilló y se la llevó, vamos, a la fuerza. Dijo, tú no eres católica, fuera. O sea, la pilló y se la llevó y le dijo, lo siento. Y había otra, que ahora al final hablaremos de ella. Entonces, los llevaron al cementerio y les dispararon. Las mataron ahí. Bueno, las mataron medio mal. Fíjate que ya les había dicho ella que... Se ve que había visto, la hermana Inés había visto las armas y de... A esto no nos mata de un tiro. Esto no va a funcionar. Y de hecho, bueno, ella y otra quedaron heridas. Y empezaron a gritar, no os vayáis. Nos matáis. No os vayáis, volved, que todavía no estamos muertas. No os dejéis así. O sea, a veces... O sea, me río, entiéndeme, porque... ¡Qué fe! Ya. ¡Qué fe! ¡Qué convencimiento! Y entonces llegaron y las remataron. Pero aún así, fíjate si iban mal con las balas, cuando ya se fueron, había una que se llamaba Sorn, una de las catequistas que no le había pegado ni un solo tiro. ¿No le habían dado? No, estaba llena de sangre por los disparos a los demás, y entonces la dieron por muerta, ya no se movió, para que veas que también estaban que tenían miedo de morir. No es... yo quizá lo he contado un poco porque no deja de ser impresionante, un poco en plan gracioso, pero por su convencimiento, pero que tenía miedo de morir. Obviamente, me imagino. Entonces la mujer esta, la niña, se levantó cubierta de sangre y le dijeron a los demás, vete para casa. Entonces la sorna esta se fue y al final fue una gran catequista, ¿sabes? Estuvo durante muchos años siendo catequista. ¿Y quiénes murieron? Pues murieron las 2 religiosas, Inés y Lucía, las 3 catequistas, Cecilia, Viviana y María, y una cocinera. Una cocinera. Y entonces, y junto a Filip, el catequista, pues son los 7. O sea, es Santa Inés Fila, Beata Inés Fila, y y compañeros mártires. Ten en cuenta que son 7 y los beatificó el Papa Juan Pablo II en 1989, lógicamente, ¿en qué día? El día del Domum. Anda. El día del Domum de 1989. Porque, el Domum es el tercer domingo de octubre. Claro, el Domingo Mundial de la Propagación de la Fe. Toma propagación de la fe, ¿no te parece? Idóneo. No, a mí me parece una historia preciosa, ¿verdad? Sí, es muy bonito. En el sentido de estar convencidos de la propia vocación. Fíjate, ella, te metes en una congregación que se llama Las Amantes de la Cruz. Tiene sentido, la verdad. Y estás dispuesto a abrazar la cruz hasta el último momento, como tu maestro. Pues La verdad es que es bastante curiosa la historia. Está muy bien. ¿Tienes tiempo para alguna anécdotilla más? ¿O vamos justos? Es que no sé cómo vamos de tiempo. Tenemos tiempo todavía. Vale. Pues... Yo sé que esto tiene peligro de decirlo justo. Tenemos tiempo porque a lo mejor luego te tengo que cortar. Pero más o menos 5 minutos nos quedan. Yo quería volver, porque no me he extendido mucho sobre Pierre Lambert de Lamotte. Ah, vale. Aunque hemos hablado de él en alguna otra ocasión. Hemos hablado de él, sí. Porque es curioso que llevase la espiritualidad de la cruz tan cerca del corazón y la llevara como vicario apostólico de Tailandia, porque, claro, casi todos los santos, y él también lo es, pues uno tiene una querencia a una cosa, otro, pues uno pone más hincapié, por ejemplo, en la devoción a María. Sí. Otro pone, no sé, el Sagrado Corazón, ¿no?
o uno se fija más en el nacimiento de Cristo, otro en la Pascua. Pues a mí me impresiona esto, que fuera lo de la cruz. Porque su vida, en el fondo, fue, si lo recuerdan, cuando hablamos de él en uno de los episodios anteriores, sí, hablaba de que él había sido un funcionario. Era un noble funcionario, ¿no? Y se cayó del caballo como San Pablo. Un día que iba de un lado a otro, pues se cayó y se rió de sí mismo porque estaba cubierto de barro, y fue cuando realmente empezó su vocación. Y de ahí a ser sacerdote, misionero, etcétera. Y entonces que pusiera la cruz como centro de su vida, pues a mí me... Te iba a comentar justo que a mí lo que me pareció curioso es en Tailandia, ¿había esa persecución tan dura como la que hubo en Japón? ¿O no era tan dura? No. Pero como dices, no, de hecho también el error de los tailandeses, fíjate, en Japón no hubo persecución religiosa en la Segunda Guerra Mundial. Ya. Decía anteriormente. De hecho, el que diseñó el ataque a Pearl Harbor era un católico practicante de misa diaria. El famoso el almirante Tojo. ¿Ah, sí? O sea, que me refiero que no era... que era una cosa muy... El catolicismo estaba muy bien visto. De hecho, el tema de la bomba atómica cuando cayó en Nagasaki fue un impacto muy duro para los católicos, porque la mayor parte de los que murieron en la bomba atómica de Nagasaki eran católicos. Sí. Católicos japoneses. Qué curioso, ¿eh? Y también hemos contado... Y hemos hablado de... Hemos contado en Filipinas... Bueno, y en Filipinas un capitán que fue a Filipinas, que era católico, para intentar mejorar las relaciones, y que le dedicaron una plaza, etcétera, a uno que se llamaba como yo, justo. Un samurái que fue a Filipinas, intentaron estrecharlos. O sea, en realidad el catolicismo no era mal visto. Por eso que más... Bueno, no digo que me haya extrañado. No mal visto. Lo que pasa es que, fíjate, después depende del sitio donde estuvieras. Peter Torrot, el de Papúa Nueva Guinea, que canonizó el Papa Francisco. También en el Domun. En el Domun. Fue el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. Sí, pues el Peter Torrot lo mataron los japoneses. O sea, porque era catequista y porque... Entonces depende. Entonces los de Tailandia interpretaron el nacionalismo japonés como algo de echar a los extranjeros. Claro. Y fíjate, pues no era exactamente así. Eso es. Entonces, bueno, ya saben, se nos acaba el tiempo. Saben que pueden escuchar estos podcasts que realizamos en las plataformas habituales de podcast, que son Apple Podcasts, Spotify, iVoox, y en la propia página web de Radio María. Poniendo en su buscador habitual Pequeñas Historias Misioneras Radio María, le lleva el listado donde están todos los podcasts. Y también Radio María nos facilita un correo electrónico en donde pueden escribirnos sugerencias, dudas o cualquier cosa que queramos resolver al correo historiasmisioneras@radiomaria.es. historiasmisioneras@radiomaria.es. Bueno, justo una vez dicho esto... Pues nada más decir, Beata Inés y compañeros mártires, porque está Filip, pues rogad por nosotros. Pues muy bien, nosotros ya nos despedimos hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. Pequeñas Historias Misioneras, dirigido por Justo Amado y presentado por Javier López.